Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son fans del mundo del espectáculo y de las historias que parecen sacadas de una película. Vamos a hablar de un título que nos dejó pensando: ¿Anne Ercel en peligro? ¿Podrá Kerem Bürsin salvarla? Suena dramático, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desglosar qué podría significar esto, qué rumores están circulando y qué implicaciones tiene para estos dos queridos actores. Y antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante y activa la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Dicho esto, vamos al lío. Imaginen la escena: una actriz de renombre admirada por millones, envuelta en una situación de riesgo. Y en el centro de todo, la posibilidad de que su expareja, con quien compartió momentos inolvidables en pantalla y fuera de ella, sea la clave para su rescate. Este título, Anne Ercel en peligro, ¿podrá Kerem Bürsin salvarla?, no es una noticia oficial ni un comunicado de prensa directo, sino más bien una especulación, una trama potencial que ha surgido en las redes sociales y en ciertos foros de entretenimiento. Es la clase de titular que te hace detenerte y preguntarte: ¿qué está pasando realmente? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Se trata de una nueva serie, una campaña publicitaria, o simplemente el ingenio de los fans creando escenarios emocionantes? Para entender la magnitud de esta pregunta, debemos recordar la química innegable que Hande Ercel y Kerem Bürsin desprendieron cuando protagonizaron juntos la exitosa serie turca Sen Kalkam, que en muchos países hispanohablantes se conoció como El amor está en el aire. Su conexión en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción, y pronto, los rumores de una relación real entre ellos se hicieron incontrolables. Durante un tiempo confirmaron esa relación, convirtiéndose en una de las parejas más adoradas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus seguidores, el famoso Ayran Kitlesi, los amaban no solo por su talento individual, sino por la dinámica que creaban juntos. Cada aparición pública, cada fotografía compartida, era analizada al detalle. Y aunque su relación finalmente terminó, el cariño y el respeto mutuo, al menos públicamente, parecen haberse mantenido. Ahora, volviendo al título, Anne Ercel en peligro. ¿De qué tipo de peligro hablamos? Podría ser un peligro ficticio, como mencionaba antes, parte de un guión. Anne Ercel es una actriz prolífica, siempre involucrada en nuevos proyectos. Podría estar preparándose para un papel que requiera una intensidad dramática particular, y este título sea una forma de generar expectación. Tal vez sea una película de acción donde interprete a un personaje que deba ser rescatado, o un thriller psicológico donde esté amenazada. En este escenario, la pregunta ¿podrá Kerem Bürsin salvarla?, se plantearía como una posibilidad dentro de la propia narrativa. ¿Sería Kerem el elegido para interpretar a ese personaje que la rescata? Sería una jugada maestra desde el punto de vista del marketing y de la conexión con los fans que todavía sueñan con verlos juntos en pantalla. La nostalgia y el recuerdo de su química serían el gancho perfecto para atraer a una audiencia masiva. Imaginen el revuelo si ambos anunciaran un proyecto conjunto después de tanto tiempo, con una trama que involucre un rescate. Sería un éxito asegurado. Por otro lado, existe la posibilidad, por remota que parezca, de que este peligro se refiera a algo más personal, a una situación real que requiera apoyo. Sin embargo, es importante ser cautelosos con este tipo de especulaciones. En el mundo de la fama, los rumores pueden ser muy dañinos, y rara vez se tiene acceso a la verdad completa de las vidas privadas de las celebridades. Si bien es cierto que Hande y Kerem mantuvieron una relación cercana, y a menudo se les ve interactuar amistosamente en eventos o a través de redes sociales, atribuirle a Kerem un rol de salvador, en una situación personal real, sin pruebas concretas, sería irresponsable. Lo más probable es que, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, los rumores se alimenten de la imaginación colectiva y del deseo de los fans de ver a sus parejas favoritas unidas, ya sea en la ficción o en la realidad. Analicemos la figura de Kerem Bürsin en este supuesto escenario. Kerem es un actor con una base de seguidores muy leal, conocido por su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su estilo de actuación, a menudo apasionado y entregado, lo hace ideal para roles de héroe o protector. Si la trama involucra un rescate, él sería una elección natural. Y la conexión preexistente con Hande añadiría una capa de intriga y emoción.
Piensen en cómo los medios y los fans reaccionarían a la simple idea de que Kerem Bürsin sea el hombre que acuda al rescate de Hande Erçel. Sería noticia de primera plana, generaría miles de comentarios y, sin duda, pondría un proyecto en el ojo del huracán mediático. Pero, ¿qué tan probable es que esto sea más que una fantasía de los fans? En el ámbito de las redes sociales, es muy común que se creen escenarios hipotéticos basados en las relaciones pasadas de las celebridades. Los fans, al haber invertido tanto emocionalmente en ver a Hande y Kerem juntos, pueden estar proyectando ese deseo en posibles futuros proyectos. Es una forma de mantener viva la magia que sintieron al verlos en Senkalkam. El título podría ser el inicio de un hilo en Twitter, un debate en foros, o incluso una petición para que ambos actores vuelvan a trabajar juntos en un proyecto que tenga este tipo de dinámica. Podríamos estar ante una estrategia de marketing muy inteligente. A veces los estudios o productoras lanzan titulares ambiguos o plantan rumores para medir la reacción del público y generar expectativa antes de hacer un anuncio oficial. Si se percibe un gran interés en la idea de Kerem Bürsin salvando a Hande Erçel, podría influir en las decisiones de casting o en la dirección de futuros proyectos. Es un juego psicológico y de mercado. El simple hecho de que se formule esta pregunta en un título ya está cumpliendo su propósito de captar la atención y generar conversación. Otra perspectiva es que quizás no se trate de un rescate físico. El peligro podría ser una crisis profesional, un escándalo público o un momento difícil en la carrera de Hande. En este caso, el apoyo de Kerem podría manifestarse de forma diferente, un mensaje de aliento en redes sociales, una aparición pública conjunta para mostrar unidad, o incluso una declaración a la prensa defendiéndola. Esto también sería una forma de salvarla, pero desde un plano más personal y de apoyo entre colegas que alguna vez estuvieron muy unidos. Considerando el contenido que solemos traer al canal, es importante analizarlo desde la perspectiva del entretenimiento y la especulación. Si analizamos el título literariamente, Hande Erçel en peligro, nos sitúa en un escenario de vulnerabilidad. La pregunta ¿podrá Kerem Bürsin salvarla? Introduce el elemento de esperanza y la figura del Salvador, que en este caso, tiene una conexión emocional y profesional con la supuesta víctima. Es un arquetipo clásico de historia que atrae al público, el héroe que viene a proteger a la persona amada o a alguien a quien se le guarda cariño. Es fundamental recordar que la información que circula en Internet y en redes sociales debe ser consumida con un grano de sal. A menudo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina, especialmente cuando se trata de la vida de figuras públicas. Sin embargo, el poder de los fans y de las especulaciones en el mundo del entretenimiento es innegable. Este título precisamente es un reflejo de ese poder. Los fans desean ver a Hande y Kerem juntos, ya sea como pareja en la vida real o como compañeros de pantalla en una historia cautivadora. Y si esa historia implica un rescate, mucho mejor. Podríamos imaginar los posibles escenarios. Quizás Hande está en una película donde su personaje es secuestrado, y Kerem, interpretando a un exnovio o un agente secreto, es el único que conoce sus debilidades y por lo tanto, el más capacitado para encontrarla y rescatarla. O tal vez Hande enfrenta una crisis personal o profesional, y Kerem, con su apoyo incondicional, la ayuda a superar esos obstáculos, salvándola de la adversidad. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans no tiene límites. En última instancia, la fuerza de este título radica en la conexión emocional que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon con su público. La era de Senkalkam dejó una huella profunda, y los seguidores anhelan revivir esa magia. Por lo tanto, cualquier escenario que los involucre, incluso uno de peligro y rescate, es susceptible de generar un gran interés. Para concluir, hemos explorado la pregunta planteada por el título, Hande Erçel en peligro, ¿podrá Kerem Bürsin salvarla? Hemos analizado las diversas interpretaciones que este titular puede tener, desde una posible trama ficticia en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, hasta el rol que los fans desean verles jugar en sus escenarios soñados. Hemos recordado la química innegable que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron en Senkalkam, y cómo su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, cautivó a millones. Si bien es importante ser cautelosos con las especulaciones sobre sus vidas privadas, es fascinante ver cómo la imaginación de los fans y la industria del entretenimiento pueden crear narrativas tan intrigantes a partir de dos figuras tan queridas. La posibilidad de que Kerem Bürsin rescate a Hande Erçel, ya sea en una ficción o como un símbolo de apoyo, resuena fuertemente en el público, demostrando el poder duradero de su conexión y el deseo de verlos juntos, de una forma u otra, en futuros proyectos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las reflexiones que hemos compartido hoy. Ha sido un placer sumergirnos en este tema. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este título se refiere a un proyecto de ficción? ¿Qué tipo de historia imaginan? ¿Les gustaría ver a Ander Ercel y Kerem Bürsin trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta pronto.